Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. ¿Qué es mejor, el libro o la película? A mí me gusta más el libro. Para mí es mucho mejor la película porque es mucho más divertido y también tiene los efectos especiales que le dan un toque mejor a la película, entonces por eso me quedo con la película. Es una pregunta muy polémica. Yo soy muy fan de los libros y el tema con las adaptaciones cinematográficas es que nunca hacían a los lectores. Siempre les falta algo tenía que ser distinto. Entonces a veces está bueno verlas y no asociarlas, pensar que son cosas separadas y disfrutar la película, la serie, el corto, lo que sea. Pero no pensar en el libro ni compararlos, porque si no, terminamos todos llorando. Para mí son mejores los libros, ya que allí se cuentan historias muchísimo más largas y se encuentra muchísima más información que en las películas, ya que al tener un tiempo límite se pierde muchísima información. Hay un saber popular que dice: sí, vi la película, pero me gustó más el libro. Hay muchísimos ejemplos que muestran este pasaje. Desde Alicia en el País de las Maravillas, hasta Charlie y la fábrica de chocolates, o la misma película Matilda, o mismo las novelas de Stephen King. Todas han sido historias literarias llevadas en su oportunidad al cine. Entonces, me y les pregunto, ¿qué es mejor? ¿La película o el libro? ¿Hay diferencia? O mejor dicho, ¿debemos valorar cada forma cultural en sí misma? Y no solo las novelas se han llevado al cine, también los cuentos, como Continuidad de Los Parques, o La noche boca arriba de Cortázar, o Matar a un perro de Samantha Schweblin. La literatura y el cine tienen una larga historia de encuentros y desencuentros. Por ejemplo, el cine tomó mucho de la literatura en la búsqueda de relatos posibles para crear sus películas. Y la literatura, sobre todo a partir del siglo XX, comenzó a explorar las formas de contar una historia a partir del auge de las narraciones audiovisuales. De algún modo, son dos objetos culturales valorados por y en sí mismos. Cada arte a su modo, cada uno con un lenguaje y con recursos específicos, despliegan historias, describen personajes, los hacen actuar, pensar, tomar decisiones. Tanto la literatura como el cine se encuentran así en el arte de representar el mundo y construir relatos. Pero entonces, ¿por qué los desencuentros? Los desencuentros aparecen cuando el contraste entre las versiones literarias y las versiones cinematográficas subestiman estas últimas en favor de las primeras. Y el prejuicio más difundido es que una novela es siempre mejor que una película basada en ella. Lejos de estas generalizaciones, la pregunta nos invita a reflexionar sobre las potencialidades que ofrecen la literatura y el cine para narrar una historia, a revisitar cuentos y novelas del canon literario desde la mirada que nos aporta el cine. En definitiva, a valorar las producciones literarias y las cinematográficas como modos diferentes pero valiosos de representar el mundo. ¿Sabemos cuándo el cine acudió a la literatura por primera vez?
Es difícil situar ese momento específico, pero sí puede decirse que en 1908, en Francia, los hermanos Laffitte, banqueros franceses, fundaron la sociedad productora Film d'Art, poniendo a su cabeza a dos hombres del teatro francés, Charles Le Bargy y André Calmet. Así, con pluma en mano, el cine se codeaba con lo selecto de la intelectualidad francesa. Aunque y por todo el mundo el cine ya había recurrido a temas literarios e históricos, como el Fausto de Goethe, Los últimos días de Pompeya, Juana de Arco, Barba Azul, Aladino, Gulliver, Don Quijote o La Dama de las Camelias. Con esto, la sociedad Film d'Art quiso recurrir al teatro clásico para salvar al cine y poner a los dramaturgos para que escribieran películas. Así se logró que la alta sociedad de París se vistiera de gala y se convirtiera al cine en arte intelectual con El asesinato del duque de Guisa de 1908, presentada en la sala Charras de París. Pero hubo un problema. Se utilizó una cámara inmóvil en la platea y se convirtió en definitiva en un arte sin fantasía, en algo frío, mecánico, racional. Fue por tanto un teatro fotografiado, intelectual y bien representado, pero sin la frescura de los americanos. Ya en 1948 y en Estados Unidos, Alfred Hitchcock adaptaba la obra de teatro Rope para hacer la película traducida al español como Festín Diabólico. Para 1927, el reconocido cineasta español Luis Buñuel escribió un poemario que sirvió de inspiración para un proyecto audiovisual que resultó cardinal en el cine. El libro iba a titularse Polismos, o sea, varios ismos, reconociendo que se trataba del punto de convergencia de varias tendencias vanguardistas, pero permaneció inédito hasta su muerte. Ese libro de poemas inspiró su tan reconocido cortometraje Un perro andaluz, de 1929, ícono del movimiento surrealista tanto en la literatura como en el cine. ¿Adaptación? ¿Versión? ¿O traducción? Cuando una novela se convierte en película, suele decirse que se adapta, como si se tratara de una mera cuestión de formatos de origen y de llegada, de ajustes, para que una historia pueda entrar en otro molde. También suelen llamarse versiones o traducciones. Luego de revisar distintas nociones para designar este pasaje entre ambas artes, esto es, del libro a la película, el crítico de cine, Sergio Wolf, optó por el término transposición. Me suena a traslado, ¿no? Algo así. La transposición mantiene la idea de traslado, pero pensando, al mismo tiempo, en el lenguaje, los recursos y el registro de llegada, o sea, del lenguaje cinematográfico. Esto quiere decir que la transposición es un trabajo que supone la reelaboración de una historia escrita previamente, respetando la estructura de un cuento o una novela, en una versión que atienda a las convenciones propias de otro género, el guión cinematográfico. Por otro lado, hay ciertos aspectos que se tienen en cuenta al momento de una transposición. En primer lugar, hay un recorte. Las novelas suelen ser más extensas que las películas, por eso es necesario realizar ciertas selecciones de los acontecimientos teniendo en cuenta la duración posible de una película. En segundo lugar, hay que tomar decisiones sobre cómo serán presentadas las voces en la versión cinematográfica, como los diálogos y la voz en off. ¿Cómo será el narrador en la versión cinematográfica? Y ello tiene que ver con el punto de vista, porque en el cine se muestra con la imagen a quien narra, pero a su vez está el famoso ojo de la cámara, que funciona como perspectiva desde la cual se ven o se narran los acontecimientos. Parece complicado este pasaje del libro al cine. Quizás solo sea cuestión de ver cómo funciona. Un ejemplo interesante es lo que ocurre con la historieta Mafalda de Quino, tira cómica que hizo su aparición en la década del 60. 10 años después surgieron los cortos para televisión y finalmente en los 80 la película. En el caso de los cortos, si bien se respeta el tema general de la historieta,
necesariamente deben ingresar otros recursos. Así, en la tira original, la primera viñeta muestra a una niña hablando con Mafalda diciéndole que no le cree lo que está diciendo. Bueno, tampoco lo sabe el lector. En la segunda viñeta se insiste sobre lo mismo. La niña sigue sin creer lo que Mafalda le dice. En la tercera viñeta, Mafalda entonces se enoja y grita: ¿soy un bicho raro por no tener televisión? Y en la cuarta viñeta, la tira finaliza con todos los niños corriendo a mirarla efectivamente como una niña extraña. En la adaptación para la tele, esta tira dura aproximadamente 55 segundos. Y se agregan algunas escenas que muestran las características de los personajes que para quien lee el cómic de manera continua y en orden ya son conocidas. Por ejemplo, que el chisme lo inicia Susanita y que Manolito está sufriendo con la tarea de la escuela. Situaciones que son normales a lo largo de toda la tira. El agregado de escenas que en el original no está, responde a respetar un tiempo determinado. En este caso, se alarga la historia, inversamente a lo que ocurre en la adaptación del libro al cine. Otro recurso que se utilizó en esta transposición es la repetición de ciertos dibujos específicos que responden a otra viñeta. Por ejemplo, Mafalda está enojada con su papá porque éste le dice que la tele deforma la mente. Mafalda le pregunta a Felipe si tiene televisor y él responde que sí, que no tiene la mente deformada por eso. Entonces Mafalda, maliciosamente, comienza a pensar que la cabeza de Felipe está deformada porque se parece, entre otras imaginaciones, a un zapato con una enorme zanahoria encima. Ese dibujo es propio de otra viñeta, donde Mafalda pinta retratos de sus amigos y Felipe se enoja porque descubrió que usó un zapato y una zanahoria, la misma que Mafalda había imaginado en el corto para la tele. Estos ejemplos muestran, de algún modo, la manera de resolver el problema de la extensión, revelando ciertas características de los personajes que, para quien no lee la historieta en forma continua, pueden ser desconocidos. Estoy con un cuento que me encanta. Santa Bernardina del Monte. Es de Leo Maslía y siempre me imaginé la posibilidad de verlo cinematográficamente. ¿Por qué no hacerlo? Lo primero que hay que hacer es empezar por leer varias veces el cuento. Para ahorrar energía eléctrica, las autoridades de Santa Bernardina del Monte dispusieron que a las 0 hora del día 25 los relojes se atrasaran 1 hora, pasando a marcar las 23 horas del día 24. De este modo, la gente que tuviera que levantarse a la hora 7 del día 25 no tendría que prender ninguna luz, ya que en realidad serían las 8 y el sol estaría ya en plena actividad. Es necesario trabajar con el texto, idear y diagramar las escenas. ¿Qué historia cuenta? ¿Qué personajes intervienen? ¿Cómo son esos personajes? ¿En cuántas escenas se imagina que se puede contar la historia? Recordemos que una escena es una unidad de tiempo y espacio. La gente de Santa Bernardina del Monte, obediente como era, atrasó sus relojes 1 hora. Volvieron a ser entonces las 23 horas del día 24. 1 hora después, los relojes volvían a marcar la 0 hora del día 25. Se deciden las locaciones y los elementos. ¿Dónde transcurre cada escena? ¿Qué elementos son imprescindibles en cada escenario? Como acá, los relojes. Llegó también el momento de que se animen a pensar en imágenes. ¿Cómo se imaginan cada escena? Vamos a diagramar el storyboard. Hay que decidir los planos. Mostramos solo la cara del personaje, primer plano. O vamos a ver también su entorno, plano general. Vamos a usar planos fijos o en movimiento. ¿Qué hago, mamá?, preguntó un joven. ¿Atraso el reloj? Por supuesto, hijo. Debemos ser respetuosos de las disposiciones de la autoridad, contestó la madre.
todos los habitantes de Santa Bernardina del Monte obraron en consecuencia con ese precepto. Pero una hora después, los relojes volvían a marcar la 0 hora del día 25. Nuevamente los pacíficos habitantes de Santa Bernardina del Monte atrasaron sus relojes una hora. Se pusieron entonces a esperar el transcurso de los 60 minutos que faltaban para volver a trazar los relojes. Pero algunos tenían sueño y se fueron a dormir, no sin antes dejar turnos establecidos de tal modo que siempre hubiera alguien despierto a la hora de atrasar el reloj. Decidir el vestuario y cómo se van a mostrar las características de cada personaje. ¿Quién se anima a actuar? A la mañana siguiente seguían siendo las 23 horas del día 24. Una hora después era la 0 hora del día 25. Inmediatamente después volvían a ser las 23 del día 24. Faltaban 9 horas para que abrieran las oficinas y los comercios. Una hora después faltaban 8, pero en menos tiempo del que tardaba un gallo en cantar, y efectivamente había muchos gallos haciéndolo, volvían a faltar 9. Ahora sí, a filmar con el celu. Pensar cómo llevarlo a cabo, eligiendo un momento del día en que haya buena luz. Ojo, qué desafío, ¿eh? Filmar de día, para que la imagen se vea bien, pero que parezca que es de noche, como el principio del cuento. Y si no tenés un gallo, ¿cómo se les ocurre que pueden incluirse otros sonidos? Los habitantes de Santa Bernardina del Monte, de mantenerse este estado de cosas, habrían muerto de inanición. Sin embargo, muy otra fue la causa de su muerte. 3 días después del cambio de hora, un funcionario del gobierno central que pasaba por el pueblo interpretó la actitud de los lugareños como huelga general por tiempo indeterminado y dio parte de ello a sus superiores. Poco después, 10.000 soldados entraron con helicópteros y tanques a Santa Bernardina, aniquilando a los insurrectos. Los relojes del pueblo entonces quedaron divididos en 2 categorías. Los que, averiados por las balas, estaban clavados en una hora entre las 23 y las 24, y los que seguían marchando libremente, pudiendo llegar hasta más allá de la 0 hora, sin que nadie los tomara por las agujas para trazarlos. De todos modos, algunas horas después, ellos solitos volvían a marcar las 23, como si sintieran nostalgia de sus disciplinados dueños, que en paz descansen. Un ejemplo muy particular lo constituyen las sagas, en especial por el consumo juvenil de este producto. Pueden nombrarse varios ejemplos ampliamente reconocidos, la mayoría de ellos de los géneros de ciencia ficción y fantasía. ¿Verdadero? ¿O falso? El Señor de los Anillos es una novela de fantasía escrita por el filólogo y escritor británico J.R.R. Tolkien y fue llevada en el 2001 al cine por Peter Jackson. Que yo recuerde, estos datos son verdaderos. Verdadero. La primera película fue El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Le siguieron, también dirigidas por Jackson, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, en el año 2002, y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, en el 2003. Supusieron un gran éxito de taquilla. Revivieron el fenómeno Tolkien y, en su mayoría, tuvieron una muy buena crítica. Las 3 se llevaron 17 premios Oscar de la Academia de Cine de los Estados Unidos. ¡Wow! Harry Potter es una serie de novelas fantásticas escrita por la autora británica J.K. Rowling. Y la serie cinematográfica de Harry Potter comprende 6 películas basadas en Harry Potter. Se trata de películas de cine fantástico, todas basadas en las novelas de la saga y todas estrenadas en el decenio comprendido entre 2001 y 2011. Falso, en realidad son 8 películas las de Harry Potter. Yo vi y leí Harry Potter, así que tengo que decir que esta afirmación es falsa. Falso. La serie cinematográfica no comprende 6, sino 8 películas. La particularidad de esta saga es que la escritura de las novelas fue simultánea a la producción de las películas. La Crónica de Narnia, una antología de libros juveniles escrita por el escritor y profesor anglo-irlandés Lewis entre 1950 y 1956.
Walt Disney Pictures, Walden Media, Century Fox llevó la saga entera al cine. Esta no sabría decir si es verdadera o falsa, pero yo me la voy a jugar por decir que es verdadera. Falso. No es del todo falso, pero en realidad se llevaron solo las 3 primeras de toda la heptología, en 2005, 2008 y 2010. Jurassic Park es una novela de ciencia ficción y aventuras escrita por Michael Crichton en 1990. La primera película fue dirigida por el cineasta estadounidense Steven Spielberg y estrenada en 1993. Verdadero. Esto me suena a que es verdadero. Verdadero. ¿Cómo se intenta recrear la época de los dinosaurios a través de un parque temático en Costa Rica? Luego de la primer peli, estrenada por Steven Spielberg, se hicieron The Lost World en 1997, Jurassic Park 3 en 2001, Jurassic World en 2005 y Jurassic World El Reino Caído en 2018. Demasiados dinosaurios. La saga Crepúsculo son 4 novelas: Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer, todas escritas por Stephanie Meyer y llevadas al cine en una serie de películas de acción. ¿Verdadero o falso? Es falso. Falso. La saga Crepúsculo no narra una historia de acción, sino más bien una fantasía romántica, llevada al cine en 5 películas basadas en las novelas. Los Juegos del Hambre, que es una tetralogía de novelas de ciencia ficción y aventura. Escrita por Susan Collins, La serie se compone hasta ahora de 4 obras. la última del 2020. Seguimos en esta misma línea, libros muy famosos que derivan en películas. No sé si es verdadera o si es falsa, Esto es verdadero. pero a mí me gusta jugármela, así que voy a decir que esta es verdadera. Verdadero. Es así. La primera película se estrenó en 2012, la segunda en 2013. Sin Sajo se adaptó en 2 partes, en 2014 y 2015. Las historias literarias no solo se han llevado al cine, también se han llevado a otros formatos audiovisuales, como por ejemplo las series. Algunos ejemplos son Anne with an E o el elocuente Sherlock. En el caso de Sherlock, la serie, que se dio entre el 2010 y el 2017, no es fiel a las historias de Conan Doyle. Es más bien una adaptación libre. Los episodios proponen tramas en las que se cruzan varios argumentos de los libros originales. Y la serie coloca a Sherlock en pleno siglo XXI en Londres. Ese es justamente uno de los argumentos que suelen emplearse para criticar las películas en contraste con las novelas o cuentos. Ay, ¿me estoy poniendo en contra de las series o de las películas? Jamás. Los chicos muchas veces se enojan, por ejemplo, cuando se eliminan escenas o fragmentos de la historia narrada, porque se valora si la película es fiel, que no introduzca o altere una versión original. Algo que es muy difícil, ¿no? Pero hay que entender que ese recorte favorece a la versión cinematográfica. Pero coincidís conmigo, Lucas, en que esas películas o series son interpretaciones de esas historias. Justamente eso es lo valioso. Construir una nueva mirada, ¿no? En ocasiones, las películas enfatizan una escena, un personaje, y a través de esos procedimientos conducen o subrayan cierta interpretación de las historias. Es cierto, no lo había pensado así. Es medio extraño porque a veces cambia mucho o cambia poco en pocas cosas y la verdad las sensaciones que tenés es muy lindo porque no solo hay un par de diferencias que te cambian mucho la película. La verdad las sensaciones que yo tuve, leí Harry Potter y miré la película son muy lindas porque son algunas cosas que cambian que quedan muy bien la película y también el libro. Y por lo general es bastante bonito poder ver a los personajes los cuales se visten en el libro personificados y poder ver todos esos escenarios como si fueran algo real. Es una experiencia bastante bonita, pero muchas veces te llevas decepciones por las libertades que se terminan tomando. Yo tengo todos los sentimientos y las emociones a flor de piel después de terminar de leer un libro y generalmente me impacta mucho más que en las películas.
Y lo que más me gusta de una película es quizá lo rápido que es capaz de contarte una anécdota y no tener que estar horas y horas leyendo. Por ahí es un atajo para los más vagos. Creo que lo que más me gusta de ver la película es más que nada el momento, generalmente lo comparto en familia o con mi hermano, y el hecho de ir a sentarte por ahí, no sé, con un café o a cenar viendo una película. Lo que más me gusta de leer los libros es la libertad, la imaginación que te deja, porque vos en tu cabeza vas creando todos esos escenarios y te vas imaginando los personajes como crees que se ven. Y está bueno, no sé, está bueno, me gusta. Por lo general, en las adaptaciones cinematográficas se toman muchísimas licencias creativas a comparación de lo que es la historia original, porque te cambian los personajes, los lugares, no tienen drama en añadir cosas nuevas, por ahí no está muy bueno, no sé. El libro es como que tenés la historia tal y como salió de la cabeza del autor y eso por ahí está un poco más bueno. Y que a veces, si la historia por ahí no está tan buena, está mejor en una versión corta y no tener que leer el libro, que a veces es muy extenso. Creo poder afirmar que las diferencias entre el libro y las películas existen, pero que esas diferencias, sin embargo, son muy valiosas. Es una muy buena observación. Gracias, Lucas. Pero te hago yo una pregunta. ¿Qué pasa cuando el cine va hacia la literatura? Es interesante mencionar un movimiento literario que fue uno de los movimientos literarios más significativos de la segunda mitad del siglo XX en Francia, el Nouveau Roman, la nueva novela. Comenzó a desarrollarse en Francia a partir de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. No se trataba de una escuela o un grupo coherente, sino de varios escritores que comenzaron a considerar como insatisfactorias la novelística tradicional y sus técnicas. Entre sus principales representantes estaban Alain Robbe-Grillet, Michel Buteau, Nathalie Sauret, Claude Simon y Marguerite Duras. Todos coincidieron en el rechazo de los elementos constitutivos de la novela tradicional. O sea, pensaban algo así como, ya fue. El argumento e intriga que garantizaban la coherencia del relato, los personajes nacidos de un falso juego de la profundidad psicológica, la narración lineal, el narrador omnisciente. Dentro de la nueva novela se distinguen diversas soluciones literarias para la renovación literaria, entre las cuales se puede destacar la de Robbe-Grillet, quien fuera el máximo representante del llamado objetivismo. Esta objetividad no era neutralidad ni ausencia de subjetividad, sino el claro rechazo de las significaciones morales o metafísicas que los escritores atribuían a priori a los objetos y a los personajes. En este intenso afán de experimentación artística, Robbe-Grillet encontró en el cine un entorno ideal. Además de escritor, fue un reconocido cineasta. Puede decirse que los y las escritoras de la nueva novela han hecho de las letras un gran experimento literario que tuvo su repercusión en el cine. En Argentina, tenemos otros ejemplos emblemáticos como el de Manuel Puig. Con tan solo 23 años, en 1956, gana una beca para estudiar cine en Roma, en plena época del neorrealismo italiano. Quedó deslumbrado tras ver Metrópolis de Fritz Lang. Y si bien el mismo Puig sabía que no se consideraba un director, pues se sentía muy alejado de esto de poder dirigir actores, algo en esa visualidad, en esas imágenes cinematográficas, impactaron en su manera de narrar novelas. Regresó a Buenos Aires en 1967 cuando escribió Boquitas Pintadas, y en 1976 en su exilio, El beso de la mujer araña. Ambas se llevaron al cine. Puig recuperó algunos recursos del cine que fueron centrales en sus novelas, como la ausencia de narrador, su reemplazo por el diálogo y por la incursión de otros géneros discursivos, como el epistolar. Otro ejemplo es el del santafesino Juan José Saer. Al igual que Manuel Puig, Saer también se fue a Europa con una beca en 1968 a Francia, pero él nunca regresó. Antes de irse, fue profesor del Instituto de Cinematografía de la Universidad del Litoral, de Argentina,
y escribió algunos guiones. Muchas de sus obras fueron llevadas al cine. También para Saer, los recursos del cine impactaron en su narrativa como novelista y cuentista. La descripción minuciosa, la detención, la fragmentación del movimiento a sus elementos mínimos. Aunque es mucho menos común que las películas inspiren la escritura de obras literarias, existen, sin embargo, algunos ejemplos. Laberinto es una película del género fantástico llevada a la pantalla en 1986 por Jim Henson. La versión de la historia en formato libro se publicó en el año 2010 y fue escrita por el escritor británico A.C.H. Smith. ¿Y qué elementos se tienen en cuenta a la hora de hacer este tipo de pasajes? En primer lugar, tenemos al narrador o punto de vista. En una película podemos decir que vemos la historia desde la visión de una cámara. Si bien puede intervenir una voz en off, sabemos que no es imprescindible. En la literatura, el narrador es la voz que cuenta la historia. Y ese narrador, o mejor dicho, esa voz, puede ser de dos tipos. Puede ser interna a la historia cuando representa la voz de un personaje. Esto quiere decir que puede narrar en primera persona, en un yo, si se trata del protagonista. O bien puede variar entre la primera persona y la tercera persona, él o ella, cuando es un testigo de los hechos, pero no los protagoniza. Esa voz también puede ser externa a la historia. En este caso, la voz no es un personaje, sino que narra desde afuera lo que ocurre, utilizando la tercera persona, él o ella. Es omnisciente si conoce la totalidad de los hechos y pensamientos de los personajes, o es limitada si su saber es parcial. En una película conocemos a los personajes y su entorno a través de lo visual. Desde la primera escena comenzamos a identificar sus rasgos, nos interiorizamos con su historia. En la literatura, por otro lado, contamos únicamente con las palabras. ¿Qué hacemos? No solo narramos, también describimos. En la descripción literaria predomina una intención estética. Se trata de una descripción subjetiva, ya que refleja un punto de vista y a pesar de que la descripción literaria tiene muchas formas, se puede caracterizar ciertos rasgos comunes. Para describir utilizamos los adjetivos, que son la clase de palabra que nos permite calificar, especificar, resaltar las características de los sustantivos. También usamos un lenguaje connotativo. Esto quiere decir que no siempre se describe la realidad tal cual y como es. A veces transmitimos sensaciones y sentimientos y utilizamos figuras retóricas como las metáforas, las comparaciones, hipérboles o juegos de palabras. Juego de palabras, me encanta. Por ejemplo, si yo digo, vi la película Dolor y Gloria, pero me gustó más el libro de quejas. ¿Va? Es por el dolor y las quejas. No, ¿no? Entiendo que el libro y la película para mí son dos tipos de escrituras que se complementan. Si uno se está formulando esa pregunta, es que la película no logró independizarse de ese libro, digamos, en la que se inspiró o que transpuso. Es decir, si la película no logró independizarse de ese libro que estaba en el origen, yo entiendo ese caso como un fracaso. Creo que el cine es más libre cuando, en lugar de llevar al cine grandes obras de la literatura, obras canonizadas por la literatura, grandes obras de grandes autores, de Proust, Borges, etc., es cuando toma materiales, yo diría, menos prestigiados por la academia, por la cultura, por los premios, por el premio Nobel, ¿no? Entonces, cuando el cine es más libre cuando trabaja materiales o autores menos prestigiosos, ¿no? Bueno, la idea de que se pierde algo
en una transposición literaria es una idea que creo que ha sido formulada sobre todo por la gente del campo de la literatura, más que del campo del cine. Pensemos, por ejemplo, la palabra que se usa, ¿no? La palabra que se usa, yo uso la palabra transposición, porque es poner una cosa de un lugar en otro, es decir, poner una obra literaria en otro campo, de un lenguaje al otro, de una disciplina a otra. Pero en general, la palabra que se usa, tan más difundida, es la palabra adaptación. Si la literatura solamente perdiera en relación con el cine, los escritores no estarían tan desesperados porque se filmen sus libros, ¿no? Es decir, yo creo que si los escritores están siempre tan interesados en que se filmen los libros, no creo que tenga que ver con una idea mercantil, digamos, de los escritores, de volverse más famosos y así vender más ejemplares y que tener mejores contratos con las editoriales. Me parece una idea muy mezquina para pensar el interés, digamos, de los escritores en relación con el cine. Más bien tiendo a pensar, me gusta pensar, que los escritores sienten curiosidad respecto de qué va a hacer el cine o qué va a hacer el cineasta con su texto, con su novela, con su obra de teatro, con lo que fuera, ¿no? Yo creo que los prejuicios de las transposiciones nacen desde del origen, del prestigio de la literatura, que para muchos sigue siendo mayor que el del cine. La literatura tiene una tradición de muchos siglos, mientras que el cine tiene apenas un poco más de un siglo. Nace a fines del siglo XIX, tiene poco más de 100 años. Y entonces, en ese sentido, en el campo de la cultura, el cine siempre ha tenido un lugar infinitamente menor que el de las letras o de la literatura. ¿Por qué? Porque, bueno, esos prejuicios de alguna manera existen, ¿no? Bueno, en principio creo que no hay ningún libro que no pueda ser transpuesto al cine. Qué hermoso debate acerca de si es primero la película o el libro, cuál en todo caso degrada a cuál. No es tan claro cuál es el original y cuál es la adaptación, porque hay una idea de que son en realidad las películas las que están de algún modo adaptando y perdiendo por lo tanto algo de la novela original. Hay un caso que quiero compartir con ustedes, que es el caso de la película Las Horas. Una película basada en una novela de Michael Cunningham, donde recuerdo bien haber visto la película primero, y es una película que me impactó, sobre todo una escena en la cual una de las protagonistas, Julianne Moore, la actriz, se levanta un día a la mañana con la sensación de que nada tiene sentido. Y es ese momento el que le dispara entonces la necesidad de romper con su vida cotidiana. De hecho, deja al marido, a su hijo y se va. Me acuerdo el impacto de esa película y de esa escena en particular. Y cuando leí la novela, fui a la novela porque había visto la película. Y la novela tenía otro registro. Un registro completamente diferente. Y sin embargo, cuando llega esa escena, no estuve comparando cuál era mejor versión que cuál, sino que la lectura de esa escena me deparó otra perspectiva. O sea, amplié mi registro. Como si cada una de las versiones, la película y el libro, lo que hicieron en mí fue diversificar un mismo tema desde narrativas distintas. Pero lo mejor del caso es que esa escena la terminé yo haciendo mi propia versión de mi propia existencia. ¿Saben por qué? Porque más de una vez me pasó sentirme en esa situación. Levantarme a la mañana
respirar, llorar, decir no. La cosa así no puede ser, como le pasó al personaje que representa Julianne Moore en la película, en la novela de Michael Cunningham, y donde el personaje toma una decisión que le cambia la vida. A mí me pasó al revés, me sentí en la misma situación y nunca pude dar el paso que necesitaba dar. Tal vez con lo que me quedo de todo esto es con una reflexión por la cual puedo pensar que la propia existencia se nutre de las obras de arte para pensarse a sí misma desde un lugar distinto. Tal vez nuestra propia vida no sea más que una obra de arte. Y como toda obra de arte, somos nosotros los que decidimos cuál es el final que queremos. Te prefiero fuera de tu amor, inalcanzable. Ella lo mira con amor, él la desnuda en la habitación. No me dejen solo que me quiero matar. Si no encuentro algo mi cabeza va a explotar. Taxista día y noche para no pensar. La ciudad me pesa cada día más. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh, ay, 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 ay. Honey, 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 baby, ya dejemos de llorar. Te veo ahí en media hora, no te olvides, nos largamos de aquí. 2 días en la vida nunca vienen nada mal. De alguna forma de eso se trata vivir. Pero entonces, ¿el libro o la película? ¿La película o el libro? ¿Son dos artes que se encuentran y dialogan? O dos artes que están enfrentadas. Son dos juegos de lenguaje y dos mundos que aportan desde sus propios espacios. Leer un libro nos transporta desde las palabras. Mirar una peli nos lleva a un mundo desde lo visual y lo auditivo. ¿Y qué pasa con otros dispositivos? ¿Se pueden hacer transposiciones hacia formatos como TikTok, WhatsApp o Twitter? Nunca se sabe, porque esta, como tantas otras, es una historia con un final abierto.